dije Daniel 2:10 y quisiera leer por lo menos 3 versículos y usarlos después para la palabra. Está escrito de esta manera y dice así: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Hablar del ayuno en una iglesia, cualquier iglesia, no es que sea complicado, sino que muchas veces no es del agrado de la gente, porque no se goza, el ayuno no goza de popularidad en las iglesias. Tal vez es más popular la oración, la intercesión, pero no es popular el ayuno. Entonces no agrada, porque cuando lo anuncian, casi no todos lo cumplen. Se anuncia y otros no pueden. Se anuncia, no vienen. Bueno, no es agradable entonces. En primer lugar, porque no deleita la carne, hermano. El hombre está diseñado por Dios para que coma durante el día y por la noche duerma. Ahora, yo no he podido averiguar, para serle sincero, si alguien ya lo averiguó me cuenta, no he podido averiguar de dónde nace que son 3 tiempos al día, ¿verdad? Aquí en mi país yo nací y me acostumbraron a 3 tiempos y en mi niñez relanceados, ¿verdad? Pero yo estuve en Chile y el primer día que me atendieron no me dieron desayuno. Solo me dieron un té y una galleta. Y yo pasé toda la mañana, hermanos, porque mi cuerpo acostumbrado a 3 tiempos y más en los tiempos que me da mi Señor en el desayuno, ¿verdad? Bien cargaditos. Ella se imagina por lo que trabajo, ¿verdad? Que no hago nada, estoy jubilado. Pero esa es la costumbre de la gente, comer bien. Y luego al mediodía el estómago ya está pidiendo el almuerzo. Depende de la hora que lo acostumbró usted. Y luego en la tarde otra vez. Pero allá en Chile no me dieron desayuno. Y en la tarde, al mediodía, tipo 1, llamaron a la comida, al almuerzo. Y en el almuerzo me dieron bien poquito. Y yo dije, qué desconsiderados, porque si no me han dado desayuno, hasta que yo le dije ahí, mire, yo soy salvadoreño, la cultura mía es esta. Sí, pero aquí no me dijo. Por allá por las 4 de la tarde me dijo, vamos a tomar 11. Los chilenos, los argentinos así le llaman 11, que consiste en detener el tiempo, ¿verdad? Cosa que no es cierto. A las 4, ahí un buen té, un buen mate, un buen café, un capuchino, cualquier otra cosa, con una empanada chilena, bueno, 3 elementos pueden ser postres, y usted queda satisfecho. Y yo me di por satisfecho, qué bueno, dije, qué bonito. Entonces, a ver cómo es la cena. Y la cena regularmente se come en esa época que yo estuve en Chile a las 10 de la noche. Y dice, para la comida le llaman ellos. Y en otras partes a las 9. De hecho, en el tiempo que yo estuve a las 9 todavía hay sol, se está ocultando el sol. Y dije, a las 10 una tronazón de estómago, ¿verdad? Y el hambre, hermano, el primer día. Bueno, el siguiente día pues ya me acostumbré, compré yo cositas y me fui a comer uva, manzana, porque es lo que más abunda. Pero en El Salvador son 3 tiempos legítimos, ¿verdad? Legítimos y bien legítimos. Entonces, ¿cómo ayunamos? Por eso es que yo creo que en nuestro país, cuando la iglesia habla de ayuno, nuestro pastor dice en el calendario, lunes a domingo, ayuno y oración. Quisiéramos borrarle ayuno y tal vez dejar oración, pero nunca hemos podido medir cuántos podemos ayunar.
Otra parte es que digo yo, en este caso estoy los viernes acá, en la oración y el ayuno con mis hermanos, pero cuando llegamos aquí temprano, venimos al altar, doblamos rodillas, cuando ya desdoblamos las rodillas y buscamos otra posición, ya puedo ver 2, 3, 4, 5 o hasta 20 hermanos a veces aquí en la oración y el ayuno. Lo más que hemos llegado a tener son 30, nunca 31. Aquí hay algunos que ayunan, está Oscar y otros más. Entonces, ¿dónde está el fenómeno? Y me traiciona la mente y mi mente me dice, son haraganes. Pero me ministra el Espíritu y me dice, no son haraganes, están trabajando. Pero me vuelve a traicionar la mente y me dice, solo vienen cuando necesitan. Pero me ministra el Espíritu Santo de nuevo, me dice, para eso están ustedes. Y me vuelve a traicionar la mente, pero no les voy a decir en qué me traicionó, pero me sigue ministrando el Espíritu y todavía me ministra. Porque cuesta. Y ya dije razones, ¿verdad? Trabajo. Pero me vuelve a traicionar el Espíritu a mí, el mío, y me dice, es que son haraganes, los que no trabajan porque no vienen, y me vuelve a ministrar el Espíritu. ¿Por qué es tan complicado el ayuno? Porque no nos hemos acostumbrado. El tiempo antiguo del Evangelio era ayuno y oración. Era ayuno y oración. Ahora, ¿por qué lo hacían? Ese es otro tema. ¿Por qué lo hacen? Es otro tema. Pero yo incluso ahora digo yo, los jóvenes, ¿cómo lo hacen? Les cuesta. Y algunos lo van perdiendo. Y llegará un momento en que quizás no exista. Pero yo quiero quedarme con esta pregunta junto con ustedes. ¿Qué importancia tuvo entonces el ayuno de 40 días de nuestro Señor Jesucristo? Y por eso quiero hablar yo sobre este título, aflige tu cuerpo y fortalece tu corazón. Porque si yo no aflijo este cuerpo acostumbrado culturalmente como sea, voy a estar en un problema de oración, pero con una digestión ácida, una digestión con agruras, una digestión con qué sé yo. No es lo mismo que disponer el tiempo para el Señor. Cero cocina, cero esto, cero lo otro. Yo entiendo de que los hombres, sobre todo, conocen a la distancia los manjares que la esposa le hace. Porque la esposa sabe que al hombre tiene una comida especial y le gusta. Se la hace de vez en cuando, o cuando hay, se la hace. Y así que cuando va llegando a su casa en la tarde ya va trinando del hambre, va pajarito, trinando del hambre. Y se arma pelea a la cena porque el olor que salía de su manjar es del vecino. La esposa le dio la receta a la vecina y ahora el vecino es el que disfruta ese alimento. ¿Y por qué no me lo hiciste a mí? Y le arruinó la comida. Hermanos, es mejor estar en ayuno para venir a buscar al Señor, ¿sí? Y cuando corresponde, banquete. ¿Está bien? En primer lugar, hermano, el ayuno lo vamos a considerar como una exposición personal ante Dios. Y cuando hablamos de una exposición personal ante Dios, vamos a ver los propósitos. Y por eso estamos usando a Daniel. En el versículo 2 dice Daniel, en aquellos días, yo Daniel estuve afligido, eso es ayuno, por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Pero ¿cuál era el propósito? En primer lugar, hermanos, buscar la presencia de Dios. Buscar cómo Dios nos hable. Buscar cómo Dios nos va a decir algo. Pero hay personas que en vez de ayunar y buscar la presencia de Dios, buscan al profeta. Y el profeta, ni corto ni perezoso, se para frente a él y le dice cualquier cosa. Pero una persona que está ungida por el Señor, una persona que busca su rostro, tiene su propia visión, tiene su propia palabra, tiene lo que Dios le quiere decir personalmente. Entonces, hermanos,
el ayuno es hasta que Dios te hable. Aquí cabe mencionar que hay personas que dicen, bueno, he oído comentarios que me sirven de experiencia. Me dice, hermano, yo ya llevo como 15 días que ayuno, un día sí, un día no, por la sanidad y sigo enfermo. Así que suspendí los ayunos. Y yo le digo, no está bien. Usted siga ayunando, porque Dios lo está escuchando. Humíllese, disponga su corazón y Dios lo va a hacer. No sé si lo dejé convencido, porque ya no lo he visto, pero esa es la razón. Porque nosotros, hermanos, tenemos que creer a Dios por anticipado. Cuando creemos por anticipado se llama fe profunda y que no hay necesidad de que el Señor te diga que tu fe es como un grano de mostaza y que sin fe es imposible hacer esto. Hombres de poca fe. La fe va a ir ahí, creer anticipadamente a Dios. Y yo quiero ir a citas bíblicas ejemplarizando esto a un hombre llamado Esdras. Esdras, igual que Daniel, Nehemías y otros, están en el cautiverio. Un cautiverio de 70 años. Pero Esdras tiene la misión de traer al pueblo en el éxodo a Jerusalén. O sea, el retorno del remanente de Dios a Jerusalén. Pero de Jerusalén a Susa, que es la capital del cautiverio, está lejos. Pero ya lograron, lo que leímos en Daniel, ya lograron que les den la vía verde, el espacio para venirse del cautiverio. Para eso, yo quiero decirte que Daniel ha visto todo esto, pero Esdras ya tiene la misión de venirse. Y como ya tiene la misión de venirse, es necesario que se logre el objetivo. Le han dado oro, le han dado plata, le han dado madera, viene cargado y sobre todo trae la gente. Pero ¿dónde tengo yo el problema para creer por anticipado? Quiero que vaya conmigo a Esdras capítulo 8 y se ubique en el versículo 21. Hoy no tenemos proyección, no se preocupe, vamos a ir despacio. Ahí en el capítulo 8, versículo 21 de Esdras, se ve algo positivo de este sacerdote. En primer lugar, cree por anticipado. ¿Por qué? Porque el rey le dijo, mira, te voy a dar tropa, te voy a dar ejército para que te acompañe por el camino. Ya le dije que del cautiverio a Jerusalén está lejos. Lo más fácil que le habría dicho usted es, sí, está bien que me acompañen, vámonos. Pero mire lo que dice Esdras, quiero que lo lea conmigo. Lo que hizo Esdras primero. Dice, y publiqué, 8:21, Esdras, y publiqué ayuno ahí, junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Note el versículo 22. Porque tuve vergüenza, dice el sacerdote Esdras, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él no fue propicio. Hermanos, qué valor el que tuvo Esdras. Y este es el valor que representa tener la iglesia. ¿Por qué razón? Porque nosotros a veces queremos hacer cosas, hermanos, sin consultarlas a Dios. Queremos hacer cosas sin doblar rodillas. Queremos hacer cosas sin orar. Queremos hacer cosas porque otros oren por nosotros o ayunen por nosotros. Está bien, no lo vamos a negar. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer verdaderamente aquí? Nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es creerle a Dios. Porque este hombre valiente le dijo, no, mi querido rey, no se preocupe, no necesitamos tropas, no necesitamos nada, porque tenemos un Dios poderoso que todo lo puede hacer. Eso fue lo que le dijo.
hermano, y este Esdras no venía temblando por el camino. Posiblemente algunos de la congregación le dijeron, oye Esdras, aceptemos la tropa. Tú sabes que asaltan, tú sabes que llevamos dinero, tú sabes que llevamos oro, tú sabes que acepta el trato. No, tenemos un Dios de poder. Esa es la iglesia, esa es la representación de la iglesia cuando ora, cuando ayuna, cuando busca la presencia de Dios. Esa seguridad por adelantado de que Dios va a estar contigo. Hermano, mira, Esdras estuvo seguro de que iba a llegar a Jerusalén sin problema. Es un hecho, su meta era llegar a Jerusalén. Pero dice por ahí, y quiero que vaya conmigo al 8:31-32, ahí mismo, y dice, y partimos del río Aba el 12 del mes primero, ya habían ayunado, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Yo quiero, hermanos, que seamos sabios. Yo estuve en Guazapa el jueves en una campaña evangelística. Muy linda, por cierto, la montó mi hermano Giovanni, que gracias está por aquí. No sé, porque él viene a la iglesia y se queda afuera, pero hoy creo que está aquí adentro. ¿Dónde está Giovanni? Giovanni, allá está Giovanni, para que no digan que miento. Habíamos varios ahí, había que desmontar todo, y al fondo nuestro una tormenta se avecinaba. Entonces dijo uno, yo tuve una idea y le dije, dejemos el equipo de sonido, porque no lo vamos a proteger en el camino, dejémoslo y mañana lo llevamos. Y dijo uno, mejor ahora, no va a llover. Dijo otro, mañana va a costar porque no estamos todos. Dijo otro, que se queden guardados mejor. Y yo me guardé todo lo que dijeron y yo mantuve la posición, que era mejor dejarlos. El pick-up venía con la tarima que andamos llevando, que es más ancha que el pick-up, en la noche más peligroso. Íbamos a perder parlantes que no son de nosotros, equipo de sonido que no es de nosotros. Y yo dije, mejor mañana. Pero llegamos aquí a Popa, seco, no llovió por todo el camino. Y entonces vienen los comentarios que yo oí, los hubiéramos traído, no llovió. Y éramos bastantes, ahí ya habríamos salvado el problema. Y yo callado. Yo pregunto, ¿quién de ustedes oró para que no lloviera? Esdras va con el pueblo. Señor, los salteadores te los pongo en tus manos. Esos mañositos que roban aquí, Señor, átalos. Estos que están aquí en el ayuno, le estaba diciendo en el ayuno, en el camino lo queremos limpio, Señor. El problema, hermano, es que cuando tú llegas se te olvida que un Dios de poder estaba contigo. El problema es que después del ayuno te favorece el Señor y no te das cuenta y no le das gracias. El problema, hermano, es que el Señor se va a manifestar y quizás ni te des cuenta, no te vas a dar cuenta. Lo que yo digo siempre en algunas oportunidades, tú estás aquí en el templo porque Dios es grande, te pudo atropellar un carro en el camino, te pudo caer un ladrillo en la cabeza, no lo sé, pero el Dios de poder al cual ayunás y buscas está contigo. Y ahí está contigo y ahí Esdras está. Hemos llegado a Jerusalén. Aquí estamos porque tenemos un Dios de poder. Y el rey seguramente se enteró. No los asaltaron, no pasó nada. Pero los escépticos, los que no creen, los que no saben, dijeron, hubiéramos traído la tropa para que vieran que tenemos prestigio. No, Dios te va a dar lo necesario, hermano. Tú tienes que creerle a Dios, pero ¿cuál fue la clave? Un ayuno a la orilla del río, todos ayunando ahí con un propósito único, que le guardara el camino para llegar a Jerusalén. Pero nosotros nos subimos al bus y no le decimos, Señor, tengo que llegar a San Salvador, guárdame, guárdame. No le decimos. Y llegamos y le decimos, Señor, voy a San Salvador, ¿tú vas conmigo? Sí, ok, vamos. Y cuando llegó. Y ni se acuerda que le pidió a Dios y Dios iba con él. No lo asaltaron, ni cayó el bus, ni nada. Hermanos,
motivémonos a creer y esta ilustración vale la pena. Creo que los parlantes ya los trajeron y están secos, se salvó. ¿No llovió? Sí, pero porque algunos oramos para que no lloviera. ¿Están de acuerdo? Veamos entonces cuando el ayuno tiene un propósito. Una mujer llamada Esther. Vamos a Esther, un libro que muy poco lee la gente y que es lindo porque el libro no habla de Dios. La palabra de Dios no la vemos, pero si vemos los hechos de Dios y vemos que se invoca a Dios, aunque sin nombre. Les voy a contar la historia así rapidito porque ustedes, por los que no la saben, pero quiero leer primero el versículo 4, capítulo 4, versículo 16, y después les doy el bosquejo verbal. Dice así: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que él le mandó Esther. La historia consiste en que la reina Vasti falló al rey y quedó la sobrina de Mardoqueo como reina. Pero aunque fuera la reina, para llegar a ver al rey se necesitaba un protocolo, una audiencia. Y esta mujer se da cuenta que hay un hombre, Amán, que ha logrado que se haga un decreto para masacrar al pueblo judío. Hermanos, y cuando se da cuenta que van a masacrar al pueblo, le duele en su corazón. Y le duele en el corazón a Mardoqueo. Y Mardoqueo le cuenta a la reina que qué se puede hacer. Y entonces la reina lo primero que hace, dice, solo Dios puede hacerlo. Como debe decir la iglesia en los momentos más difíciles, como debe decir la iglesia en sus problemas personales, solo Dios puede hacerlo. Y esta mujer le dijo, decrétale ayuno a la iglesia, decrétale ayuno a todos los judíos, decreta a todos los voluntarios y cuéntales el problema, porque mientras ellos ayunen, yo voy a ayunar también con mis doncellas, y bajo esa cobertura de fe, yo me presento ante el rey, aunque me maten. Oiga, qué valiente esa mujer, se expuso a morir por su pueblo, creyó por anticipado, igual que Esdras, el milagro de Dios, y se presentó. Y nosotros conocemos esto, hermanos. ¿Cuántos testimonios hay en la iglesia de gente que ayuna por otro, de gente que busca el favor de Dios a través del ayuno? Hermanos, hay muchos, y muchos dan testimonio de esto. Cuando yo vine a los pies de Cristo, había una familia que oraba por mí, yo no lo sabía. Se los he comentado en otras oportunidades. Cuando yo recibí al Señor, lo primero que se me vino a la mente, ir a verlos a ellos. Los iba a ver por varias razones y en esta por algo especial. Siempre me daban de almorzar, siempre me atendían, aunque yo llegara en el estado que llegara, siempre me atendían. Pero esa vez que yo llegué, le digo, vengo a comentarle, hermana, que recibí al Señor hoy en la mañana. Y ella no se alegró ni hizo pompas, sino que levantó su mano y dijo, gracias Señor, porque hasta aquí llega el ayuno por la conversión de mi hermano José. ¿Cuántos han orado por ti? ¿Cuántos han ayunado por ti? ¿Cuántos testimonios hay de gente que verdaderamente ha creído que Dios lo puede hacer? Por eso, amado hermano, yo te pongo aquí la iglesia, debe ser una iglesia de poder. Una iglesia que el viernes lo consagre a Dios. Si no pudo en la mañana estar en el ayuno con la iglesia, véngase en la noche, pero llene el templo, llene esta silla. Estamos unos 4, 15 personas. Parecemos una iglesia común y corriente. La iglesia tiene que tener el poder de Dios, quiere milagros, quiere ver cómo Dios se manifieste, pues venga a orar al templo, venga el día viernes, hermano, bueno, y todos los días de la semana, pero mostremos realmente lo que sabemos y lo que creemos. Esta mujer, un ayuno, ¿qué puede hacer el Dios por un ayuno? Tú conoces toda la historia de Esther, tú conoces cómo era el problema.
Y te lo sigo narrando, tenemos tiempo, yo sé que se cansan, pero yo también me canso. Ese famoso hombre Amán se vuelve contra Mardoqueo. Pero antes de que se manifieste contra Mardoqueo, hay una conspiración contra el rey. Y Mardoqueo la descubre. Y va donde el rey y le dice: rey, hay una conspiración de esta y esta magnitud, haz algo. Y realmente estaba la conspiración y saldaron cuentas. Pero una noche, ya cuando Mardoqueo tiene problemas con este Amán, porque él ha logrado un decreto para que maten a los judíos, al pueblo judío que está ahí en ese lugar. Entonces esta mujer, este hombre, está tranquilo, en búsqueda de Dios nomás, ¿verdad? Pero este otro lo quiere ahorcar. Y esa noche Dios manda al corazón del rey un sueño, que es no dormir. Le llaman insomnio. Entonces no podía dormir. De repente le viene al pensamiento algo que Dios le pone, por supuesto, y dice: llámenme al cronista y que venga con las crónicas. Y cuando se presenta el cronista, le dice: léeme si hay algo escrito que hayamos hecho a favor de Mardoqueo por lo que nos ayudó la vez pasada. Y entonces el escribiente empezó a leer y dijo: no hay nada. Ah, ok, le dijo, no hicimos nada. ¿Pero qué pasó entonces? El rey dice, le dice, tenemos que hacer algo por él. ¿Quién está en el patio? Y está Amán. Tráiganmelo. Y le dice a este enemigo de Mardoqueo, le dice: ¿qué harías tú con alguien que ha ayudado al rey? Pues yo lo bendeciría, yo haría esto y haría lo otro. Anda y hazlo. Ponle el vestido mío a Mardoqueo, ponle mi corona, ponle mi anillo, súbelo en mi caballo, vístelo y paséalo para el pueblo. Lo que Dios ha hecho, hermanos, es humillar a tu enemigo. Lo que Dios va a hacer es vestirte de gracia. Lo que Dios hizo con Mardoqueo fue reconocer algo que había hecho, y por ahí comienza Dios a hacer todas las cosas. Tú recuerdas cuando Esaú venía para matar a Jacob, y Jacob decretó ayuno y oración del otro lado del río, y fue tan comprometido al ayuno que le dijo: Señor, hasta mis diezmos te voy a dar. ¿Cuántos de ustedes oran por diezmar al Señor, hermano? Qué hermoso sería, ¿va? Se comprometió Jacob, pero lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque le tenía un gran miedo a Esaú. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Cambió el corazón de Esaú y terminaron en un beso en el desierto. Y Dios va a hacer eso, hermano, cuando tus enemigos se levanten. ¿Por qué? Porque el ayuno tiene poder. El ayuno tiene poder. Ahí está una mujer orando, hay un pueblo orando, hay alguien que está intercediendo. Entonces viene lo mejor. Y te das cuenta que este Amán fue ahorcado. Pero yo quiero leerte el resultado del ayuno. Dice el capítulo 9:1: en el mes 10º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. ¿Cómo no podían antes hacerlo? Hoy sí pudieron. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y esta palabra va con la iglesia esta mañana. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Oiga, hermano, eso es lo que va a pasar cuando la iglesia se levanta en ayuno, cuando la iglesia se levanta en oración, cuando la iglesia se para y está en la presencia de Dios. Entonces Dios va a cambiar las estrategias del enemigo y te va a poner el poder sobre tus manos. Hermano, eso es lo que pasó con ese pueblo. Y yo lo traigo a colación, ¿por qué? Porque hay que creer por adelantado que Dios puede hacerlo. Así lo hizo Esdras, así lo está haciendo Daniel, así lo hizo esta mujer, y hay muchos más como Moisés y otros más que no vamos a mencionar.
pero Dios siempre va a escoger el ayuno. ¿Sabe por qué? Porque los hombres escogemos el ayuno. Y lo escogemos mal. Vámonos a la amonestación del Señor que hace al pueblo en Isaías 58. Y no lo vamos a leer todo porque vamos a parafrasear algunas cosas, pero por lo menos los versículos que nos sustenten. Cuando el Señor le dice al pueblo, ustedes están equivocados cuando ayunan. Ustedes hacen el ayuno a su manera. Ustedes lo están haciendo así. En el pueblo, después del Antiguo Testamento, hermanos, los fariseos ayunaban, demudaban su rostro. ¿Sabe lo que es eso? Se pintaban para demacrarse. Se pintaban y ponían señales en sus vestidos para poder pavonearse y decir, estoy en ayuno. Así como los hermanos que se pavonean y dicen, estoy en ayuno. Hermano, ¿por qué publicarlo? Aquel fariseo decía, Señor, yo que ayuno y doy los diezmos, no quiero ser como este, eso se llama hipocresía. El Señor lo que quiere es un ayuno verdadero y te voy a leer las amonestaciones e interpretarlas así rapidito. Dice el versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Esa es la primera queja del ayuno algunas veces. Yo que te ayuno, Señor, y no me has querido mirar. Yo que te ayuno y no me has ayudado. Y dice, nos humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. No nos dimos cuenta. El problema es que no nos dimos cuenta que el Señor lo que está ocultando en nuestras vidas es el corazón. Hermano, no tenés por qué irle a decir al Señor que no te ha visto, que has ayunado. No puedes ir a decirle yo que estoy humillado y mi alma también y te das por desentendido. Eso no lo tenemos que hacer. ¿Sabes qué? Porque el Señor aquí mismo te responde a tu corazón. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, hermano. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Cuando nosotros buscamos nuestro propio deleite, ¿por qué voy a estar ayunando por un Mercedes-Benz que no voy a poder? ¿Por qué voy a estar ayunando por lo que yo no necesito? Hermano, no es necesario. No es necesario. Lo importante es que busquemos la forma en que Dios quiere que ayunemos. Mira, y dice el versículo 4. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. El tal ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno? ¿Y día agradable a Jehová? Hermanos, está bien, así es como Dios lo dictó, pero ¿lo estaré haciendo así? ¿O me estoy enseñoreando y promulgando cosas que no debo de hacer? Mira lo que dice el 6. No es más bien el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Hermano, ¿a qué me remite esto? Que nuestro ayuno, hermanos, tiene que tener un propósito definido, un objetivo definido. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar ayunando por mí tanto tiempo. Dejemos que otro ayune por mí. Pero yo tengo que ayunar por las razones de que están escritas. Por eso cuando vemos en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, al 11 creo que es, donde el Señor después que se levanta del bautismo en Betábara, sube por el Espíritu Santo al desierto a un ayuno de 40 días. ¿Por qué sube el Señor a un ayuno de 40 días? Sencillamente porque va a ejercer un ministerio, un gran ministerio. Y esto mismo en la iglesia, amado hermano, tú tienes un ministerio en tus manos. Tú tienes grandes cosas que hacer. Y si no lo buscas en ayuno y oración, te va a costar dirigir ese ministerio. Yo quiero decirte importante como Jesús se fue 40 días y lo primero que vino fue el enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor iba en razón de lo que dice Isaías. ¿Acaso no es este el ayuno que yo quiero? Que desaten ligaduras de impiedad, que suelten las cargas de la opresión, que dejen ir libres a los oprimidos y que rompan todo yugo. El Señor venía para proclamar libertad a los cautivos, a los quebrantados de corazón, a levantar a los ciegos, a levantar a los paralíticos, a hacer grandes maravillas. Y por eso el ayuno de 40 días estaba allí. Y
el diablo se interpone. ¿Por qué se interpone el diablo en las iglesias? Porque los ayunos no son verdaderos. Amado hermano, la realidad es que debemos de ayunar conforme al corazón de Dios. Entonces vamos a levantar a popa. Entonces vamos a ir por las colonias. Entonces va a haber manifestación del poder de Dios. Entonces ese Dios que llevaba Esdras, ese Dios que buscó Esther, está con nosotros. Porque en Cristo somos más que vencedores. Ahí está la clave. Ahí está la clave del ayuno. Porque lo que nosotros vamos a librar como iglesia son batallas espirituales. Entonces vamos a aprender en el ayuno lo que dice Pablo a los Corintios. Lo que le está diciendo, sus batallas no son carnales, sino espirituales. Y son poderosas en Dios. Sus armas son poderosas en Dios. Para destruir fortaleza, para derribar argumentos que vienen en contra de Dios. Entonces vamos a descubrir que las armas espirituales nos van a servir para la batalla. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En el ayuno. ¿A dónde la vamos a encontrar? En la oración. ¿Dónde las tenemos? Ahí en nuestra mano. Porque nuestro Dios es poderoso. Ayunar por el pueblo. ¿Quién lo hace? Orar por el pueblo. Vuélvase conmigo a Daniel. Hay un Daniel orando. Y quiero que te vayas al capítulo 9 y leas conmigo por lo menos del 1 al 3. Yo siempre me pregunto, si ya llovió, ¿para qué necesito el paraguas? A mí me dicen, llévatelo. Va a volver a llover, sí, pero el otro invierno. ¿No es cierto que después del problema no queremos nada? No lo necesitamos. El pueblo está cautivo. 70 años. Pero mira lo que dice lo que dice Daniel aquí. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y sigue leyendo, y oré a mi Dios. E hice confesión diciendo, ¿para qué va a orar si ya van de regreso? Cuando Jeremías oró por ellos, les trajo la palabra y no hicieron caso y se fueron 70 años. ¿Por qué ora Daniel ahora? Hermano, Daniel está orando con el corazón, ¿sabe por qué? Porque Dios es de todos los tiempos. Y allí nacieron muchachos que van jóvenes en el regreso. Ahí hay viejos que todavía pueden estar vivos como Daniel porque llegaron niños. Ahí hay hombres que van con el mismo razonamiento, que van con la misma rebeldía, que están regresando a su pueblo igual todavía en pecado. Entonces Daniel lo que hace es pararse y orar al Señor para recomendarlos de que les perdone su pecado. Allá está un Daniel que está orando y les dice, grande es la confusión. ¿Sabe por qué les dijo grande es la confusión? Porque cuando caemos en el castigo, le decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué me has hecho esto, Señor? ¿Por qué me pasa, Señor? Ellos de seguro que estuvieron en un problema 70 años perdidos. ¿Qué es lo que tú puedes hacer en 70 años? Muchas cosas. Yo ya los cumplía y hice bastantes cosas. Pero ¿qué puede ser una generación cambiando? Hermanos, ahí está la oración de Daniel, el de por qué. Grande es la confusión, grande es el problema. Señor, perdónalos. Porque van a volver. Daniel se supone que no volvió, pero estaba orando por ellos. ¿Sabe por qué tiene definida la oración? Ahora vente al capítulo 10, versículos 5 y 6. Y dice de esta manera, cuando Daniel está orando, dice que estuvo afligido, el versículo 3, que estuvo afligido por espacio de 3 semanas, porque oraba. Y luego que oraba, dice aquí, el versículo 5, y alcé mis ojos y miré,
y aquí un varón vestido de lino. En ese ayuno que ha decretado, que no son 21 días ni 24, sino que era indefinido, Dios se manifiesta. Y si hubiesen sido 30, Daniel los hubiera esperado. Pero se lo interrumpe el ayuno el Señor para darle una respuesta, como lo puede hacer contigo, interrumpirte tu ayuno para darte una respuesta. Entonces se lo interrumpe y se le presenta y él lo describe como es. Habla el versículo 6 al final que dice que la palabra de él era como sonido de estruendos de gran multitud. Y el versículo 7 que se lo lleve ahora esta mañana en su corazón. Y solo yo, diga, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre y que podemos aplicar a la iglesia? Sencillo. La visión de nuestro pastor general es que abracemos la visión de alcanzar discípulos en Apopa, de ganar Apopa. Porque la visión es de Dios. Pero ¿cuántos hay en la iglesia que no abrazan la visión? ¿Cuántos hay en la iglesia que no esperan que el otro la mire? Hermanos, de eso se trata esta mañana. Porque solo Daniel vio la visión y sabe, te voy a decir algo importante, perdóname la expresión, y si esto no es muy simpático también me lo pueden decir, pero Dios te va a quitar los que no te sirven a la par. Porque los que estaban con Daniel, dice la palabra, solamente yo vi aquella visión y los hombres que estaban conmigo se les apoderó de miedo, temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo. Por eso yo insisto que la visión es tuya, la visión es personal, porque Dios va a usarte para algún momento en este ministerio. Pero tienes que doblar rodilla, tienes que ir ahí, orar por un pueblo. Y ahí está este Daniel. Y se dispuso a buscar al Señor. Y lee tú lo que pasó con Daniel. Cuando Daniel definió esta cosa. Se presentó personalmente. Le mostró su carácter y la humildad. Y le dijo, varón muy amado. Nos encanta que nos digan eso, hermano. Pero solo lo puede lograr alguien que busca la presencia de Dios. Solo lo puede lograr alguien que verdaderamente no tiene miedo, ni está ocultándose. Yo en la mañana, los sábados, vengo bajando de allá de mi casa todos los sábados a las 5 de la mañana para reunirme aquí con líderes en oración. Y descaradamente les he dicho, si tú no puedes estar en oración, no puedes pertenecer a este ministerio. Uno de los líderes me dijo un día, es que no lo haga así, pastor. Primero enamórelos y dígale. Yo llevo 3 años en eso. Porque Jesús llegaba a los discípulos en parte. Los llevaba al monte a orar. Un grupo se quedaba abajo y el grupo de timón más cercano a él estaba más cerca de él y ambos se dormían. Y Dios no quiere que se duerma la iglesia. Dios quiere que la visión la abrace la iglesia. Porque se la dio a Daniel, pero ¿por qué no se la dio a los demás? Porque no estaban en condición, no estaban capacitados para recibirla. Porque lo que le pasó a Daniel en ese momento de que antes de la visión cayó como muerto, cayó desmayado, porque la presencia de Dios no la soporta nadie, hermano. Déjame decirte, no es fácil soportar la presencia de Dios. Por eso es que Dios se manifiesta a través del ángel, de la zarza, del fuego, porque Dios mismo personalmente te va a botar. Pero a este Daniel lo botó. Y dice él mismo, dice, yo no tenía fuerzas para oír ni para hablar. No tenía fuerza para levantarme, pero el ángel me tocó y me puse de rodillas y puse las palmas de las manos. Y cuando el Señor le dice, ponte de pie,
¿Por qué le dijo ponte de pie, amado hermano? Porque cuando estás de rodillas, ahí estás como que estás de pie ante Dios, pero cuando te paras puedes ver la visión, porque Dios quiere hablarte cara a cara, directamente, que no te anden profetizando cosas. Pídele al Señor que te las diga Él personalmente, pero búscalo en oración, en ayuno, y Él te va a hablar a tu corazón y te va a decir, iglesia amada, mira atentamente la visión. A Daniel le dijo, varón muy amado. Mira, quiero que lo leamos, váyase al versículo 11. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y dice Daniel, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hermanos, ¿cómo lo quiere interpretar la iglesia? No le veo formas más que una: buscar la presencia de Dios. Solo esa. Porque el que llega a hablar con Daniel le dice, eres muy amado. Y por eso estoy aquí. No estoy aquí porque estás de rodillas. No estoy aquí porque estás débil. No estoy aquí por eso. Estoy porque tú dispusiste tu corazón a buscar a Dios. Porque el día que la iglesia toma la decisión y se dispone a buscar a Dios, entonces son oídas sus palabras. Y a este hombre le dijo desde el primer día. Cualquier otro podría decir arrogante, pero llevo 23 en ayuno. Daniel no dijo nada, pero le dijo, te confirmo que desde el primer día que doblaste rodilla y me buscaste, fueron oídas tus palabras. La orden está dada, pero hay un problema, Daniel. El príncipe de Persia me detenía. Amado hermano, la oración tuya en ayuno y oración puede estar detenida, porque hay príncipes que están gobernando la ciudad. Hay huestes de maldad, hay personajes ocultos espirituales que nosotros no queremos mirar. Dice la palabra, estad pues firmes en esto, vestidos con la armadura de Dios. Amado hermano, ahí está la clave, creerle a Dios. ¿Por qué? Porque las oraciones el enemigo las puede impedir. Topan en el techo, rebotan en las paredes y no van más lejos. ¿Por qué? Porque no hay disposición de corazón para buscar a Dios. Y cuando Dios mande, entonces el combate será fiero, será grande bajo el poder de Dios. Y el enemigo que te ha puesto, otro enemigo que es el mismo diablo, el Señor lo va a aplastar porque Él es especialista. Pero si tú doblas las rodillas, hay que ir verdaderamente a la presencia de Dios. La visión está ahí, varón muy amado. La iglesia no puede estar dormida. Cuando nos convocan a campañas de ayuno y oración, la iglesia tiene que estar allí. La iglesia tiene que venir. Porque no queremos ser la iglesia estacionaria, ni la iglesia miedosa, ni mucho menos la iglesia que no conoce nada. Las huestes de maldad están en los pueblos. Las maldiciones están en los pueblos. Y nosotros las miramos de lejos. La visión te va a permitir abrir ojos espirituales. Porque entonces vamos a poder hacerlo. Y lo vamos a hacer juntos. Porque Dios quiere una iglesia despierta. Una iglesia que convoque ayuno. Una iglesia que convoque a oración. Una iglesia que convoque para recibir el poder del Espíritu Santo. Una iglesia obediente. Una iglesia dispuesta al corazón de Dios. Oremos, Padre, gracias, Señor. Sabemos que estas batallas no son fáciles de librar cuando lo queremos hacer en la carne. Pero lo que nos has enseñado esta mañana, Señor, está latente. Hubo un pueblo 70 años cautivo. ¿Cuánto llevará a popa cautiva? Y no nos hemos visto el problema. Señor, levanta tu iglesia, levanta tu pueblo. Ayúdalos, Señor, a ser un Daniel colectivo. Un Daniel que ora por el pueblo.
Aunque ya la tormenta del cautiverio pasó, pero Él ora por el pueblo para que quite la arrogancia, para que quite el pecado, para que cambie y mude corazones al remanente que viene de regreso a Jerusalén. Padre, nosotros necesitamos la paz. Nosotros necesitamos, Señor, que este pueblo esté en paz. Y necesitamos despertar a un modo diferente de vivir. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a buscar a Dios y humillarte ante su presencia, fueron oídas tus palabras. Apopa necesita la paz. Y si usted puede pararse conmigo y dígale, te pido la paz.